Hablar con ustedes un ratito. Bien. Ulises, primero que nada, bienvenidos de nuevo al semestre. ¿Tá? No sé si ya tuvieron clase con Mercedes. ¿Ya han tenido? No, De momento no han tenido. ¿Tendrán esta semana? ¿Saben si tendrán esta semana? todavía no dijo nada. Todavía no ha Que yo dicho sepa nada. nada. No hay problema, Ulises. El otro día no sé quién de ustedes me dijo que como que Mercedes iba a hablar conmigo, pasé una clase en conjunto, pero no se ha comunicado todavía conmigo de nada. Así que de momento yo voy haciendo mis clases, pero obviamente cuando Mercedes me plantee alguna clase en conjunto, tendremos clase en conjunto con Mercedes, yo no tengo ni medio problema, ¿está? Solamente hay que coordinar porque está, y capaz que el horario que le hicieron a Mercedes no siempre me sirve a mí, porque vieron que yo hay días que trabajo presencial de noche, entonces a mí me quedan tipo algunos días para hacer esto, ¿está? Ulises, perdón si estoy un poco ronco o algo, es que he estado con un resfrío de gripe estos últimos días. Me vino, ¿vieron el estrés postraumático? Bueno, este es al revés. Esto es anterior al trauma, porque tuve todo el receso tranquilo, sin enfermedad, disfrutando. Fue tener que empezaba el lunes las clases y me agarré una gripe ese fin de semana que me ha tenido a mal traer toda una semana, ¿tá? Toda una semana. Así que esperen un Wizard que voy a silenciar a mi amigo que me escribe en el WhatsApp y me está enloqueciendo. Aguanten un segundito. No, Hola, no sé, Lucía. no sé cómo silenciar todas las cosas, pero está. Silenciar notificaciones siempre está. Bien. Mañana hay paro ¿tá? No sé, obviamente, si esto cambia en algo a los semipresenciales, Ulises, a los virtuales, como ustedes, pero está capaz que algún profesor ¿Paro que de qué, tenía profe? de PIT-CNT, Ulises. Ah, es Paro general, por eso. general de PIT-CNT y se adhiere obviamente todo ANEP, UTU, escuela, Ah, todo. yo pensé, como yo trabajo en la construcción y es de 9 a 1 y el jueves de 24 horas, pensé solamente que era en el sector de la construcción. No, mañana hay paro de PIT-CNT. Yo no sé bien cómo, si en algunos rubros es parcial o no. Sé que educación es 24 horas. ¿Tá? Acá, por ejemplo, en la construcción de 9 a 1 y el jueves todo el día, 24 horas. Claro. Sí, sí. Así que está, mañana hay paro, Ulises. Después, este mes creo que tenemos feriado un martes. Estaba pensando. Eso igual no cambia a ustedes porque ustedes están virtual. Igual un feriado no van a tener clase con nadie. No hay chance, Ulises. El que les ponga una clase un 25 de agosto es una antipatria, díganle. Usted es una antipatria. ¿Está? Bien. Chiquilines, escuche una cosa. Ustedes, a diferencia de mi otro grupo, ¿está? Que acabo de tener clase con ellos hace minutos, ustedes están un poquito más adelantados, porque ustedes ya tienen medio que definido el marco metodológico, que lo habíamos visto, me acuerdo, en el semestre pasado, de hecho. ¿Puede ser? ¿Ya arrancaron con trabajo de campo o todavía no? ¿Ya han arrancado algunos? Yo sí, profe, alguno no, porque viste que está todo el tema del conflicto de la construcción y mis extranjeros se fueron para su país y ahora recién están retomando porque arreglaron el convenio colectivo. O Está. sea, ahora empiezo las entrevistas tipo a los muchachos. Los Bien, cuestionarios están para la entrevista. bien. Lucía, vos dijiste que sí también. Estoy esperando que me llegue la encuesta y la entrevista ya la hice. Estás peor que yo, Lucía. ¿Está? La fonía te tiene peor que yo. ¿Está? Tranqui, no hables más, Lucía, porque si no te estoy haciendo sufrir. ¿Está? Está, perfecto. Bien. Estoy esperando que llegue la encuesta. Bueno, pasa que esto es lo que tiene, porque por un lado está buenísimo que estén adelantados y los tengan así, y por otro lado, los tiempos de Mercedes a veces hacen que me altera un poco el temático mío. ¿Me explico? Yo tengo ordenadito las cosas que doy. Yo siempre arranco este semestre con el marco metodológico. Ustedes ya lo tienen hecho. Entonces, lo que yo tenía pensado hacer, pues yo sé que no todos arrancaron el trabajo de campo, Ulises, ¿está? Y yo sé que algunos ya lo hicieron esto y capaz que dicen, esta clase a mí no me va a servir. Pero yo lo que tenía ganas de charlar hoy, de presentar hoy, es la entrevista. Es contarles en qué consiste una entrevista y cómo hacer una buena entrevista. ¿Está, Ulises? Sí, Entiendo que capaz que justo a Lucía no le va a servir mucho porque Lucía justo ya la hizo y capaz que está esperando las encuestas, pero la idea de esto es tratar de
yo quería dedicarle algunas clases a algunas técnicas de recolección de datos que podían llegar a serles útiles a ustedes para su trabajo de campo. Y también para que ustedes sepan cómo encarar esas técnicas. ¿Me explico, Ulises? ¿Por qué? Porque estamos entrando en un umbral, en ustedes, el E7, están entrando en un umbral E8 ahora, ¿no? Ahora que pienso es E8, ¿está? El E8 está entrando en un umbral que es el de ya los profesores no tenemos tanta incidencia en los contenidos, ¿está? ¿En qué sentido, Willis? Ustedes cuando ya arrancan el trabajo de campo y luego el análisis y las conclusiones y todo eso, obviamente les voy a enseñar después a escribir unas conclusiones, voy a tratar de colaborar con ustedes en el análisis y todo eso, pero ya empiezan a quedar menos los contenidos de lo que yo les puedo dar con respecto a la temática proyecto. Lo que va a pasar después es si yo evacuarles dudas, darles una mano en lo que están haciendo, corregirles algunas cosas, como digo, corregir las entregas, ver si están haciendo bien esto o lo otro, pero ya no quedan tantos tópicos, ¿entienden, Ulises? Porque les queda trabajo de campo, análisis y conclusiones, Ulises. Ya no queda más. ¿Entienden? Queda pila, o sea, queda pila porque lleva tiempo eso que van a hacer. Pero lo que quiero aclarar es que ya no quedan muchas etapas de la investigación. ¿Entienden? La mayoría ya las tienen abordadas. Entonces, Ulises, empezamos a entrar en ese terreno donde va a empezar a aparecer, la clase va a tener mucho más de ayudarlos en lo que están haciendo, que de hecho siempre lo hicimos, siempre les estoy dando feedback de lo que van haciendo, pero va a estar más enfocado en eso que yo separarme a darles una clase sobre marco teórico. ¿Entienden, gurises? ¿Se entiende? Bien. Sin embargo, hoy voy a hablarles de la entrevista, ¿está? Con el fin de que ustedes entiendan lo que es la técnica de entrevista para investigación científica y también para que vean qué herramientas o qué elementos pueden tomar para hacer una buena entrevista. Yo les voy a dar algunos consejos, piques, como se le dice, de cómo encarar una entrevista. ¿Está, Ulises? ¿Les parece? ¿Sí? Primero que nada, empecemos por lo básico. ¿Qué es una entrevista? ¿Está? Todo el mundo sabe lo que es una entrevista porque lo habremos visto en innumerables lugares. La entrevista tiene una característica de ser una técnica de recolección de datos muy versátil. ¿Tá? Es una técnica de recolección de datos, eso lo sabemos. ¿Tá? Pero es muy versátil, Ulises, porque sirve para todo, es decir, para todo tipo de temas. Yo puedo entrevistar a una persona sobre experiencias biográficas de su vida, puedo entrevistar a una persona para saber qué opina sobre preferencias de algún aspecto, puedo entrevistar a una persona para que me cuente un acontecimiento que ocurrió hace nada, un accidente que ocurrió, un robo, no sé, lo que sea. Puedo entrevistar a una persona para saber si tiene cualidades útiles o favorables para mi trabajo que voy a contratar. Y así puedo entrevistar a una persona para, no sé, como entretenimiento, para que me cuente cosas divertidas, ¿tá? Etcétera. Es muy versátil en los temas. Pero también la entrevista, Ulises, es muy versátil en la aplicación, en dónde yo puedo aplicar entrevistas. Existen entrevistas laborales, ¿no, Ulises? Como para que te hacen para conseguir un trabajo. Probablemente el peor tipo de entrevista que uno se somete en la vida, ¿tá? También existen entrevistas de entretenimiento, Ulises, muy común utilizadas en el entretenimiento. Pensemos en cualquier canal de streaming, cualquier canal de YouTube, cualquier podcast, cualquier programa de televisión. La mayoría, muchas veces, se sustentan en entrevistas, Ulises. Cuando llevan a tal famoso, cuando llevan a tal jugador de fútbol reconocido, cuando hablan sobre esto, habrán visto algún programa de streaming, algún programa de ese estilo. La entrevista tiene también una característica de entretenimiento, ¿tá? La entrevista puede también ser una entrevista para conocer características fisiológicas o enfermedades o algún aspecto de eso, como la anamnesis que utilizan los médicos, por ejemplo, ¿tá? Los psiquiatras y también en algún grado los psicólogos también. Pero en el caso de que vamos a ver nosotros, chiquines, vamos a centrarnos en la entrevista de investigación científica. ¿Tá? La entrevista de investigación científica es distinta en algunos elementos a las demás entrevistas que estuvimos hablando. ¿Tá? Tiene como objetivos distintos, por así decirlo. ¿Tá? No es lo mismo hacer una entrevista de entretenimiento en un programa de YouTube, en un canal de televisión, cuando vos llevas a, no sé, a un actor de Hollywood,
¿Vieron las entrevistas esas que hacen en las alfombras rojas? O cuando hay una, van a estrenar una película que aparece esa típica imagen que aparece el cartel de atrás de la película, el actor sentado con otro periodista que le hace preguntas. Una cosa es ese tipo de entrevistas y otra cosa es yo hacer una entrevista para contestar una pregunta de investigación, para responder una hipótesis. Entonces, son formatos distintos, ¿tá? Y tienen características distintas. ¿Qué tienen en común? Porque hay cosas en común. Es que todas se centran en preguntas y respuestas. ¿Está, Ulises? Eso es inevitable. Una entrevista consiste en una pregunta, por un lado, y unas respuestas por el otro lado. ¿Qué característica tienen estas respuestas? Que son respuestas abiertas, Ulises. Y acá viene el detalle que siempre quiero que tengan presente. Es muy distinto, Ulises, una encuesta de una entrevista. ¿Por qué son muy distintas? Porque si bien las dos nacen de preguntas, el meollo del asunto está en la respuesta. ¿Cómo es la respuesta, Ulises, de una encuesta? ¿Cómo suele ser la respuesta de una encuesta? ¿En base a qué? Cerrada. Muy bien, Lucía. ¿Qué significa que una encuesta, que una encuesta sea cerrada, Ulises? O sea, que las respuestas sean cerradas. Que sean sí o no, que te den poca opción de hablar, o sea, de Exacto. expresarte. Las respuestas cerradas, Ulises, son respuestas que están limitadas, ¿tá? Que te dan las opciones múltiples donde vos podés seleccionar cuál es la que vos considerás que se adecua más a tu respuesta, ¿tá? Pero la diferencia con la respuesta de la entrevista es que en la entrevista la respuesta es abierta. Hasta cierto grado, obviamente vamos a ver que hay entrevistas con respuestas más abiertas y un poquito más estructuradas o limitadas. Pero en términos generales, la gran diferencia es que en una yo contesto lo que quiero de forma más abierta, explayada, profunda, y en la otra contesto en base a las opciones que me dieron. Eso hago en la encuesta, ¿está? Si me dan tales opciones, por ejemplo, una escala de Likert, no de mucho a poco, de más a menos, yo contesto la opción que quiero. En la otra, yo puedo explicar y hilvanar lo que yo creo correcto. ¿Tá? Lo que yo considero que es la respuesta que quiero efectuar. ¿Tá? ¿Se entiende, Ulises? Esto va a tener esto va a dar como resultado algo muy distinto. ¿Qué es esto muy distinto? La encuesta se va a traducir en números. ¿Entienden, Ulises? ¿Por qué? Porque cada opción múltiple tiene establecido un número. La escala de Likert es una escala del 1 al 5. Puede ser del 1 al 10 también o del 1 al 7 en algunos casos. Pero, por ejemplo, la clásica es del 1 al 5. Donde la opción, no sé, mucho es 5. La opción nada es 1. Entonces, depende de lo que yo diga, lo transformo en un Excel luego en un número. Pero yo a una respuesta de una entrevista no puedo hacerle eso. ¿Entiendes? No puedo a una respuesta que me da una persona. Por ejemplo, yo voy y le pregunto, ¿qué ha representado para vos a lo largo de tu vida el ser hincha de Peñarol? Por ejemplo, una pregunta así. Ser fanático de Peñarol. Esa pregunta, el tipo, la mujer, lo que sea, me va a venir y me va a contar. Me va a decir, mira, para mí ser de Peñarol representa a mi familia, mi relación con mi viejo, representa mi infancia también, el primer acercamiento con este disfrute del fútbol, con este sentimiento de pertenencia a algo más grande. ¿tá? Hay como valores que yo considero que tiene Peñarol que representan también parte de mi identidad. ¿Esto, Ulises, yo lo puedo reducir a un 1, 2, 3, 4, 5? No, definitivamente no, Ulises. Entonces, la característica de la respuesta de la entrevista es que al ser abierta, yo puedo extraer distintos tipos de información, un poco más profunda, un poco más detallada de una realidad que a veces con la encuesta puede ser un poco más estructurada y estandarizada. ¿Entienden, Ulises? Acá estoy haciendo un paralelismo, ¿de acuerdo? Bien, la entrevista de investigación, Ulises, tiene una particularidad con respecto a las demás tipos de entrevistas que estuvimos hablando. Estoy hablando de entrevistas, solo entrevistas. ¿tá? La entrevista de investigación, Ulises, es una entrevista que hasta cierto punto tiene como objetivo ¿tá? contestar a la pregunta problema. ¿tá? Y también, no solamente la pregunta problema, sino a todo lo que se desprende de la pregunta problema. ¿Qué cosas se desprende de la pregunta problema? Objetivos e hipótesis.
¿Entienden, Ulises? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo en una entrevista de investigación no voy a preguntar lo que me va saliendo medio de improvisado en el momento. ¿Tá? Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo de esto. Pensemos en una entrevista de entretenimiento, en un streaming. Llevan a un famoso, llevan a Darín, ¿tá? Ubican a Darín, actor argentino muy famoso, ¿tá? Llevan a Ricardo Darín, ¿tá? Y el entrevistador puede tener, de hecho hay unas entrevistas que a mí me gustan mucho, que creo que se las subí en la plataforma, o se las voy a subir en la plataforma para que la tengan información, que son las entrevistas de la Caja Negra, que son entrevistas que salían hace como 1 o 2 años salieron, ahora las hace Julián Leiva, que es un periodista muy famoso, que trabaja en televisión, en canal de YouTube, es un gran periodista, y la Caja Negra es un ciclo de entrevistas que él hacía en YouTube, donde llevó a todos los famosos y personas célebres que se les ocurra de Argentina, y también de Uruguay también, porque de Uruguay entrevistan muchos famosos, célebres también, actores, comediantes, también músicos uruguayos, pero también agarró a todos los argentinos, desde Darín, Franchella, hasta ¿cómo es? Hasta Rolón, hasta un streaming tipo el Momo, o Coscu, los streamers, hasta el Indio Solari. ¿Tá? Entrevistó de todo, jugadores de fútbol, todo. Las entrevistas esas, gurises, Julián Leiva tenía algunas preguntitas que capaz que sabía que le iba a hacer. Pero la gran mayoría de esas entrevistas, gurises, fluían en base a lo que el entrevistador muchas veces tenía ganas de contar. A veces Darín es tan entretenido que él te va a marcar un poco lo que va contando y vos vas armando la entrevista a partir de lo que te va diciendo. Vas como improvisando en base a lo que te va contando Darín. Entonces vos no tenés tanto el timón de por dónde va la entrevista. ¿Me explico, Ulises? Esto pasa mucho en las entrevistas de entretenimiento. De repente, no sé, empieza a hablar de tal cosa, ves que cuenta una anécdota y arrancás a preguntarle sobre esa anécdota, porque te pareció súper interesante y divertida. Capaz que vos tenías ganas de preguntarle de otras cosas. No digo que los periodistas no se preparen algunas preguntas para darle a Darín, pero hay muchas otras que van a ser producto de Darín tiene ganas de hablar de esto, punto. Entonces yo voy a fluir para ese lado porque ya Darín hablando es entretenido, punto. ¿Entienden, gurises? ¿Se entiende? Las de investigación no son tan así. Las de investigación, gurises, tienden, obviamente esto varía dependiendo de la investigación, porque hay investigaciones que tienen entrevistas muy abiertas, que son muy, así como la que acabo de mencionar, muy improvisadas. Pero las que hacen ustedes, concretamente ustedes, suelen ser las que se conocen como entrevistas semiestructuradas. ¿Tá? ¿Qué es esto de semiestructurada? Es el punto medio entre la entrevista abierta y la entrevista cerrada. ¿Entienden? ¿Qué quiere decir eso, Ulises? De que ustedes hacen una entrevista que permite a la persona contestar libremente, pero ustedes siempre tienen un poco el timón de por dónde van las preguntas y la entrevista. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes en la entrevista semiestructurada no deberían dejar que la entrevista vaya para cualquier lado que quiera el entrevistado, sino que deberían ir a los temas que ustedes necesitan para contestar qué cosa, Ulises. ¿Para contestar qué? Que les mencioné hoy. La pregunta problema, La pregunta los objetivos y eso. Exactamente, los objetivos y las hipótesis. Por lo tanto, lo que ustedes deberían entrevistar y preguntar, las preguntas que ustedes deberían hacer, deberían girar en torno a responder la pregunta problema, los objetivos y las hipótesis, Ulises. ¿Entienden? Después puede aparecer alguna cosa como agregada, interesante, que fluyó. Sí, obvio que sí, van a aparecer esas cosas. Hasta ahora voy a hablar de eso. Pero esencialmente la pauta de entrevista tiene que tener preguntas que respondan a eso, porque no puede pasar que después yo termine de hacer mis entrevistas y no hayan hablado de lo que yo necesitaba que hablaran. ¿Entienden, gurises? Es más, vamos a ver ahora después cuando les dé los piques, los consejos, que es importante a veces evitar que se vayan por las ramas. Que cuando hay una entrevista a un famoso es lo más común. ¿Alguna vez vi una entrevista a Maradona? ¿Cómo eran? A veces le preguntaban cosas que tenían preparado, pero iba Maradona y Maradona tenía 1 millón, primero que nada hablaba muy divertido y tenía 1 millón de anécdotas. Entonces la gente ya sabía que Maradona me hace el show, ¿no? Le preguntamos algunas cosas y lo que vaya Maradona contando.
No necesito tener una pauta de entrevista porque necesito responder a esto. No, es lo que Maradona tenga ganas de hablar y vamos viendo y ya está. Y es divertido y nos matamos la risa. ¿Entienden, gurises? Estoy dando ejemplos. No sé si alguna vez les tocó ver una... Antes, obviamente hace un tiempo que murió, pero yo me acuerdo que antes, cuando yo era chico, claro, estamos hablando de Maradona, era Messi. Ahorita que ahora todo el mundo se lo que hace por entrevistar a Messi o hacer entrevistas a Messi. Bueno, Maradona en ese momento era entrar en un programa de televisión y la gente se enloquecía. Entonces, yo me acuerdo de chico de ver muchas entrevistas que le hacían en la televisión a Maradona. Y era eso, era, Diego, vos hablá de lo que quiera, nosotros vemos que te vamos a preguntar. ¿Entendés? Era medio así. ¿Está? Es distinto, como le dije, a la investigación. Hasta ahora vamos bien, gurises. Yo acá quería marcarle la diferencia de la entrevista con las otras. Ahora bien, gurises. Esto que les mencioné conlleva un elemento central de la entrevista semiestructurada, que es la pauta de entrevista. O como se le conoce también, el guión de preguntas. ¿Tá? El guión. El guión no se refiere a que esté guionado la respuesta. Las respuestas nunca están guionadas, son abiertas, la persona contesta lo que quiera. ¿Tá? Libremente y abiertamente. El guión constituye las preguntas, gurises. ¿Qué significa esto? Ustedes, a la hora de hacer una buena entrevista, hay que ponerle mucho pienso a la pauta de entrevista que voy a hacer. Y acá les voy a contar un poco qué es esto de mucho pienso. ¿Qué características tiene que tener una buena pauta de entrevista cualitativa, semiestructurada para investigación? ¿Tá? ¿Qué debe tener, gurises? Primero que nada, hay que definir la cantidad de preguntas. ¿Tá? Definamos la cantidad de preguntas. ¿Cuántas preguntas yo puedo hacer en una entrevista semiestructurada abierta? La cantidad, gurises, exacta no existe, o sea, hay criterios distintos, pero yo les voy a dar un criterio porque yo sé que a ustedes a veces les viene la urgencia de decir, dale, profe, dígame algo, no me diga, bueno, es relativo. Entonces le voy a dar un número, ¿tá? Las entrevistas deberían tener más o menos entre 7 y 8 preguntas a 13 o 14 preguntas. No más de eso. Entrevistas, no estoy hablando de encuesta, Ulises, recuerden, ¿eh? Entrevistas. ¿Tá? Entre 7 o 8 a 13, 14, como máximo. ¿Tá? ¿Por qué estos topes yo les pongo? ¿Vieron que hablamos hoy que la pregunta de encuesta es estructurada, estandarizada y tiene múltiple opción? Esto lo que permite, la estandarización, permite que la respuesta sea muy rápida. Piensen en una encuesta, ¿no? Las encuestas son así. Yo les hago preguntitas y ustedes eligen muy poco. Sí, no, esto, pa. ¿Qué te permite eso, Ulises? ¿Qué te permite que la respuesta sea rápida? Hacer 800.000 preguntas. Si ustedes se fijan en las encuestas, es común que tengan más de 10 o 14 preguntas. A veces tienen 30 preguntas. Piensen en el censo. ¿Cuántas preguntas les hicieron en el censo, gurises? Como 70 preguntas le hicieron en el censo. Es decir, en las encuestas, como la respuesta es muy veloz y muy rápida, la pregunta es muy concreta y específica, se pueden hacer un montón y las haces en menos tiempo. Pero en la entrevista, Ulises, como la persona tiene que contestar, hilvanar, pensar, desarrollar la respuesta, vos no le podés hacer 30 preguntas, 40 preguntas, porque lo tenés que 10 horas hablando al pobre tipo, lo volvés loco. Entonces, lo general que se hace es una pauta de entrevista que tenga las preguntas suficientes como para contestar todo lo que yo necesito, pero sin tornarlo absolutamente tedioso para el pobre entrevistado. Entonces, un criterio más o menos claro sería entre 7, 8 preguntas, no menos de eso, porque realmente tomarte el tiempo de que una persona te acepte una entrevista para vos hacerle 5 preguntas en unos minutos y irte, es medio que al pedo. Perdón que lo diga así, gurises, pero es como, vos, me tomé el tiempo de responder tu entrevista, me citaste en un mito, o viniste hasta acá a hacerme una entrevista y me haces 4 o 5 preguntas, nada, pará. Entonces, yo siempre digo eso. Si tienen la posibilidad de hacer la entrevista, que la persona les designe ese tiempo para entrevistar, hagan por lo menos 7, 8 preguntas mínimo. Mínimo. Y después les pongo 14 como tope, porque bueno, se pueden hacer varias preguntas, pero tampoco se pasen de ese número, como les digo, porque tienen a la persona 10 horas hablando. ¿Me entendieron esto de la cantidad de preguntas, Ulises, más o menos? ¿Los Sí, márgenes? profe. Yo hice Bien, por ahí también. perfecto. ¿Está? Otra cosa importante, Ulises, de la pauta de entrevista. Seguimos con la pauta. Sean muy conscientes
de los temas que tienen que tocar sí o sí en su investigación. Vayan a la pregunta problema, vayan a los objetivos uno por uno y vayan a las hipótesis una por una y construyan las preguntas en relación a responder cada una de esas interrogantes que tienen en esa parte del trabajo. ¿Entienden, gurises? Que no les quede nada sin preguntar, gurises. Después, si quieren, pueden agregar algunas preguntitas más de complemento para dar información extra sobre eso, lo que quieran. Pero sí o sí me preguntan lo suficiente para tener respuesta a todo lo que necesitan. ¿Entienden, gurises? Eso es importante. No se hacen preguntas por hacer. Se hacen las preguntas que yo necesito para responder mi problema. ¿Entienden, gurises? Así que eso va a requerir un buen pienso. Va a requerir que ustedes piensen bastante. ¿Está? Otra característica de la pauta, gurises. ¿Cómo son las preguntas de entrevista? ¿Cómo son estas preguntas que yo hago en una pauta de entrevista? Las preguntas de entrevista, a diferencia de las de encuesta, suelen ser preguntas que buscan mayor explicación o desarrollo. Es decir, traten de que la pregunta de entrevista no sea una pregunta que se responda tan solo como un sí o un no. Si ustedes formularon una pregunta que parecería que se responde con un sí o estoy de acuerdo, cámbienla para que busque otra forma. Tienen que tratar de construir una pregunta que por lo menos haga que la persona responda profundizando. ¿Cuáles son tus consideraciones con respecto a el hecho a la cantidad de accidentes que han tenido tus compañeros a lo largo de este año? ¿Vieron que eso no es lo mismo que decir, ¿crees que tus compañeros han tenido muchos accidentes? No es lo mismo que decir eso. ¿Cuál es tu opinión con respecto a qué significa para vos el hecho de ser prevencionista? Si tuvieras que contarme una experiencia que hayas vivido, son tan buenas esas, ¿no? Si me ¿podrías dar algún ejemplo que se te ocurra de tal cosa? Contame alguna experiencia en la cual hayas visto algún tipo de accidente. ¿Cómo fue eso? ¿Vieron lo que estoy haciendo? Pues, a ver, chines, voy a hacer una pequeña aclaración porque tampoco quiero alarmarlos. No quiere decir que ustedes no puedan hacer una pregunta concreta en la entrevista. Específica, concreta. Pero generalmente cuando hagan una pregunta concreta en la entrevista, cuando sea muy concreta, traten de escribir al lado un ¿por qué? ¿Tá? Hagan como una mini pregunta que ¿por qué? ¿O a qué se debe eso? ¿Entienden, gurises? De esa manera le dan una vuelta de rosca de profundidad. ¿Entienden esto, chines? Lo que estoy diciendo. ¿Tá? Es como cuando en el liceo nos ponían, capaz que en la facultad y en la UTU también, pero en el liceo nos ponía el profesor una pregunta y al lado, para que nosotros nos hagamos lo vivo y pongamos una respuesta súper corta, nos decía, como es, desarrolle. ¿Se acuerdan que nos ponía el desarrolle o formule? Bueno, es lo mismo. El por qué ese que yo le agrego a la preguntita concreta es para que la persona sepa que me tiene que desarrollar un poco más. ¿Entienden esto, Ulises? ¿Sí? Por eso les digo, piensen la pregunta a ver si la pueden elaborar de una manera que vea que la persona tenga que hablar, que tenga que contar algo. Más que me tenga que responder un sí, no. A veces les va a tocar personas que son monocordes ahí, que monosilábicas, perdón, y que agarran y te dicen sí, no, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, ahí vamos a ver ahora después, cuando le dé los consejos, cómo tratar de hacer para sacarle por tirabuzón algunas cosas. ¿Está? Pero es verdad que a veces la calidad de la entrevista no solo depende del entrevistador, sino también depende del entrevistado. Hay veces que van a tener gente que es dura como un tronco y que no le sacas nada de información. Y hay veces hay gente que tiene una oratoria hermosa y te hace el show. Como todo en la vida, ¿no? Como cuando llevan a una persona a un programa de televisión y bueno, es una persona medio aburrida, y decís, qué bodrio este tipo. Pero de repente te llevan, no sé, a Dolina, que me encanta, un filósofo, pensador, escritor, etcétera, argentino muy famoso. Te llevan a Dolina y puedes estar, o por ejemplo mi novia que le encanta Rolón, ¿tá? Llevan a Rolón, a Dolina y puedes estar 10 horas escuchándolos. Porque te hacen el show, porque hilvanan, cuentan, explayan, dan más profundidad a tu pregunta.
¿tá? Eso, como le digo, depende de entrevista. ¿Se entendió lo de la pregunta? Otra cosa importante sobre las preguntas, ¿tá? De la pauta. Seguimos con la pauta de entrevista, la pauta, ¿tá? Otra cosa sobre la pregunta. Podemos hacer preguntas compuestas, gurises, en la entrevista. ¿Qué significa la pregunta compuesta, gurises? Yo le hago una pregunta y luego la conecto con otras dos mini preguntitas. ¿Estás de acuerdo con tal cosa? ¿Por qué? ¿Tenés alguna experiencia respecto a eso que puedas contarme? Ahí como que agarré y hice 3 mini preguntas en una misma pregunta. ¿Entienden? Eso es muy común en la entrevista. Son como mini preguntitas que buscan profundizar la gran pregunta esa. ¿Entienden? Consejo de la casa, gurises. Consejo de la casa. Yo voy a dar varios consejos de la casa. Consejo de la casa. Cuando tengan preguntas compuestas, cuando digo preguntas compuestas es preguntas que tienen varios apartados, pero que son la misma pregunta en sí misma. O sea, tocan el mismo tema. ¿Me explicó? Son como mini preguntitas que tocan lo mismo. Cuando tengan eso, gurises, nunca hagan todas las preguntas de sopetón. Esperen que la persona conteste para darle la segunda o tercera parte. Porque es como, ¿nunca vieron las conferencias de prensa de los jugadores de fútbol? A veces de los directores técnicos de fútbol. ¿Algunas vieron una? Cuando habla un director técnico de fútbol de, no sé, de la selección de tal país o lo que sea, aparece el periodista y como el periodista que tiene que hacer hay una conferencia de prensa, están un montón de periodistas de diferentes canales y todos tienen una intervención. Y se terminó. Y como tienen una intervención, ustedes van a ver que a veces le hacen como 5 preguntas, de tipo 3 preguntas combinadas. Hoy vimos que pusiste una línea de 3, no sé qué cuánto. ¿Considerás que el zaguero hizo un buen desempeño? ¿Qué cosas cambiarías en caso de que sea que no? ¿Y te parece que es mejor que el anterior zaguero que pusiste el partido anterior? Le hacen esas 3 preguntas de golpe. ¿Cuál es el problema que suele ocurrir en las conferencias de prensa cuando responde el director técnico? A ver si se dan cuenta. ¿Cuál es el problema cuando le hacen esas preguntas compuestas de golpe? Se Como que se olvidaron de lo que le pierden, preguntaron ¿viste? primero, Se olvidaron, lo te segundo. contestan la última o algo de eso. ¿Por qué? Porque te La combinás agarró 3 ahí. preguntas combinadas en una sola. Y el tipo, claro, lo hacen porque le tienen una intervención sola. ¿Se entiende? Pero cuando quieres ver, la mayoría le contesta la última que dijeron o la que se acuerdan que dijeron. Y a veces si quiere, dicen, ten más a repetirme cuál es la pregunta. Si no, simplemente pasan el siguiente. ¿Entienden? Entonces, ustedes no hagan eso. Ustedes tienen tiempo. Pueden preguntar, o sea, van a hablar varias veces. Entonces, hagan la preguntita concreta, la persona responde y ahí le hacen la segunda parte y la tercera parte. ¿Está, gurises? Llévenlos despacito. No entreveren al entrevistado. Recuerden aparte que muchas veces ustedes van a entrevistar, muchas veces no, diría que la gran mayoría de las veces, van a entrevistar gente que jamás en la vida tuvo una entrevista. No es como entrevistar a un jugador de fútbol, a un famoso, que ya están acostumbrados. En el caso de ustedes, la mayoría son personas común y corriente de la vida cotidiana que nunca recibieron una entrevista. Entonces son gente que no está experimentada en eso. Entonces no los pongan nerviosos, no los apabullen, llévenlos despacio. ¿Se entiende, gurises? ¿Sí? Bárbaro. Lo otro que me quería olvidar de la pauta de preguntas, gurises, de las preguntas, es algo central, que es el orden de las preguntas. ¿Está? ¿Vieron cuando dicen el orden no altera el producto? Mentira, en la entrevista altera. ¿Está? En la entrevista, el hecho de que vos pongas primero unas preguntas y después otras puede tener resultados y puede condicionar cosas o afectar a cosas. Por lo tanto, sean muy conscientes en qué orden de las preguntas ustedes ponen, es decir, qué pregunta ponen primero, cuál le ponen segunda, tercera, etc. Yo les voy a dar 2 criterios de ordenamiento, ¿tá? Que son clásicos a la hora de ordenar las preguntas. Primer criterio de ordenamiento, de la más fácil a la más difíciles. De las preguntas más fáciles a las más difíciles. De responder me refiero, ¿no? De las que ustedes consideran como más introductorias al tema, más fáciles de contestar, más concretas, más simples, a aquellas que ustedes consideran más complicadas, posiblemente polémicas. Ojo, porque a veces hay preguntas, viste, que pueden ser un poco polémicas desde el punto de vista laboral, la más complicada, la más polémica, las más abstractas y difíciles de contestar, más hacia el final. ¿Por qué se hace esto, gurises? Porque primero se hacen preguntas para romper el hielo,
para que la persona se sienta un poco más tranquila, de que puede contestar, de que no son tan difíciles, de que no se sienta nerviosa. Y después de que la persona ya entró en confianza, ya está contestando, que de hecho mucha gente se recuelga a contestarle. La gente le gusta a veces que les preguntes cosas, siente que su opinión es valiosa. Entonces, está bueno eso. Entonces, ya cuando empieza a entrar en calor, se siente que puede contestar, ahí vas a las preguntas más profundas, más complejas, hasta más polémicas también. Cuando digo polémicas, ustedes tocan temas laborales. Capaz que hay preguntas que ustedes dicen, esta puede ser un poco compleja desde el punto de vista laboral. Capaz que esta no me la quiere contestar. Capaz que esta siente que estoy yendo a algo muy personal. Entonces, dejen esas para el final. También otra cosa, ¿por qué las dejan para el final a esas, gurises? No solamente porque la persona entra en calor y después ya es mejor para contestar, sino ¿por qué dejarían una polémica para el final, gurises? ¿Por qué creen que dejar una polémica para el final sería lo más adecuado? Por si no la quiere contestar. Por si no la quiere contestar o se ofende o alguna cosa, vos no perdiste toda una entrevista. ¿Entienden? Si se las metes al principio, no solamente lo puede ser impactante, Sí, no, sí. puede ser difícil de contestar, sino que capaz que dice, no, mirá, no te voy a dar la entrevista. Me parece una pelotudez esta pregunta, no. Y te complicó, te mató toda la entrevista. En cambio, si ya le habías hecho varias preguntas y las últimas son las que justo dijo, no, mira, yo esta no te las voy a responder, no perdiste ni pusiste de mal humor a la persona previamente. Y tenés por lo menos material para llevarte. ¿Se entendió? Síganme para más consejos. Entonces, por otro lado, terminamos con la pauta. ¿Está? Terminamos con la pauta de entrevista. Ahora vamos a los piques, los consejos, los Rodri tips de cómo hacer una entrevista. ¿Está? Amor, si querés puedes cerrar la puerta si te estoy atomizando. ¿Está? Tranqui. Me encanta que dice Rodri Tips. Sí. ¿Está? ¿Vos comiste vos? Te estás relamiendo vos. ¿Te estás relamiendo? ¿Comiste vos? Sí, comió. Tiene pinta. Los Rodri Tips, dices. Cosas a tener presente a la hora de entrevistar a alguien. ¿Está? Que pueden ayudar mucho al desarrollo de la misma. Estos consejos se los doy, Wises, porque la entrevista tiene la particularidad de que como es una técnica aplicada, las técnicas aplicadas, lo que hace que vos seas bueno o mejor en una técnica aplicada es, vale la redundancia, aplicarla, llevarlo a la práctica. El gran periodista, el gran entrevistador, es aquel que ha hecho muchas entrevistas, Ulises. ¿Entienden? Entonces no se sientan nerviosos si no les sale bien las cosas al principio. Tienen nervios, están entrevistando a una persona que no conocen muchas veces, entonces es entendible que les pase eso. Entonces yo les voy a dar consejos para tratar de decir, bueno, si pienso en ellos y los tomo en cuenta, a lo mejor mi entrevista puede salir un poquito mejor. ¿Está? Primer consejo, Ulises, y esto siempre lo pongo primero porque para mí es el más importante. ¿Está? ¿Vieron que yo les hablé hoy de que ustedes hacen una pauta de entrevista, un guión? ¿Está? Escriben un guión. Ese guión no significa, Ulises. Ay, mi perro está abriendo la puerta. Ahí va. No significa, Ulises, que ustedes no puedan improvisar. Entonces, mi primer consejo, mi primer Rodri tip es usen la improvisación. Improvisen. ¿Está? ¿Qué estoy diciendo con esto? Porque por un lado Rodrigo me dice que las entrevistas de investigación no son como la entrevista de los famosos donde improvisan mucho, sino que son como más semiestructuradas, tienen un guión. Sí, eso sí, el guión está, eso no se modifica. En las preguntas que ustedes, las 11 preguntas que escribieron para hacerle, las tienen que hacer. Pero eso no significa que ustedes no puedan improvisar otras preguntas sobre la marcha. Por el contrario, yo se lo voy a decir así, es obligatorio que ustedes lo tengan presente. ¿Tá? Esto de improvisar. ¿Por qué, gurises? Porque muchas veces cuando nosotros pensamos la pauta de entrevista, la pensamos en nuestra casa sin haber hablado con nadie. La pensamos en base, como le dijimos hoy, a la pregunta-problema, las hipótesis, los objetivos, pero sin haber hablado con nadie. El hablar con alguien de ese rubro que estamos estudiando hace que se despierten cosas que nosotros no teníamos ni la más pálida idea. Y más si estamos estudiando un rubro o algo que no conocemos. Entonces ¿qué vas a hacer? Vas a decir, no, mirá, dijo algo re interesante. Vos por dentro pensás, está diciendo algo re interesante, pero no le voy a preguntar, no voy a preguntarle nada más sobre eso, porque total no está en mi pauta. Sos un pelotudo si haces eso. ¿Está? ¿Por qué? Porque estás perdiendo información. Entonces, estén siempre atentos, gurises, a lo que está diciendo la persona, porque pueden improvisar preguntitas sobre la marcha. ¿Está? De repente está contando una cosa y decís, esta anécdota es interesante. Y ahí vos vas y decís, pero contame un poco más, ¿cómo fue que se desarrolló eso que me estás contando? O sea, ¿qué día fue y cómo fue?
Ah, bueno, esto fue así, así, así. ¿Y vos qué pensaste en ese momento? Y esas preguntas que estás haciendo en ese momento improvisadas no están en la pauta. No tienen por qué estar. Surgieron de forma imprevista, emergente, con esta persona. ¿Tá? Pero ustedes, como están despiertos, gurises, como están escuchando, pueden tomar eso que está diciendo la persona e hilvanar esas preguntas. ¿Entienden, gurises? Y deberían hacerlo. ¿Por qué? Porque siempre, piensen esto, siempre el objetivo central de la entrevista es sacar más información, gurises. Expriman el ladrillo todo lo que puedan. ¿Tá, gurises? Sáquenle jugo a un ladrillo igual. Si la persona no contesta nada, búsquenle la vuelta. ¿Tá? ¿Se entiende, gurises? Esto de improvisar, es importante que improvisen. Y para improvisar, acá viene el segundo Rodri Tip. Para improvisar tienen que tener algo presente, que es tener escucha activa. La famosa escucha activa. ¿Qué es la escucha activa? Es no estar en piloto automático escuchando, porque recuerden que ustedes graban la entrevista, ¿no? Realmente muchas veces se graba. Se puede grabar con un grabador, con la pantalla, si están haciendo un Meet, pueden grabarlo. O sea, tienen que siempre avisar que va a ser grabado, chines, ¿eh? ¿Tá? Porque ustedes no son la KGB o la CIA, ¿viste? Que hacen, que se esconden un micrófono acá. No, ustedes tienen que avisar que van a, que es parte de ética, ¿no? El consentimiento informado. La persona tiene que saber que está siendo grabada. Sí. Entonces, una pregunta, o sea, ¿eso lo decimos ya para que también se escuche en el video que está siendo grabado? Tipo, No, lo pueden pactar está. antes, Ulises, ¿está? Pero se lo Está. dice la persona, ¿está? Usted, que va a ser grabada la No, entrevista de pensé la manera que, posible, que va a ser anónima, o sea, garantícenme el anonimato si quieren para asegurar que va a ser anónima, no va a aparecer su nombre, simplemente se graba para poder analizar la información de la misma. Es por eso, está. Dale. ¿está? Entonces, me perdí un poquito. Ah, escucha activa, la escucha activa. La escucha activa hace referencia a eso, a que ustedes no se descansen, no se duerman en el hecho que, por ejemplo, están grabando, entonces ustedes dicen, ya fue, como está grabando, yo medio que apago el cerebro, estoy cansado, ya fue. No, ustedes tienen que estar escuchando activamente. ¿Qué es escuchar activamente? Estar atento a lo que la persona dice y también darles feedbacks a la persona respecto a lo que está diciendo. Feedback desde, ajá, sí, me parece interesante, o reforzamientos, ¿no? Lo que se conoce como reforzamientos para que la persona sienta que está siendo escuchada, sino también feedback de, como les dije recién, de improvisar una pregunta que nace emergentemente de algo que la persona opinó. ¿Entienden? Que se te ocurrió ahí en el momento. Es más, a veces se te ocurren preguntas y cosas que después decís, esta la tengo que poner en la pauta. Es buenísima esta pregunta que se me ocurrió. La pongo en la pauta para la próxima entrevista. Eso a veces pasa también, Ulises. A mí me pasó, por ejemplo, en una entrevista que hice. Cuando estaba haciendo la tesis, que le agregué después, porque me pareció una pregunta que dije, mirá qué buena pregunta se me ocurrió en este momento y no se me había ocurrido. Quiero saber qué pensarán los demás también de esto. Los más entrevistados. ¿Entienden? ¿Se entiende esto, Ulises? La escucha activa es muy importante. ¿Tá? Así que eso es importante. Otro Rodri Tips fundamental para las entrevistas, Ulises, es no den nunca su opinión ni hagan juicios de valor. ¿Tá, Ulises? No es una charla entre amigos ni una charla así nomás. Es una entrevista. Consiste en que la persona responda la persona, no vos. ¿Por qué es aconsejable que ustedes no respondan, o no en su opinión, o no hagan juicio de valor, Ulises? ¿Por qué será? ¿Por qué es aconsejable que no lo hagan? Vanessa, ¿querías decir vos? y porque yo considero que tiene que responder la persona, queremos saber lo que ella piensa, o sea, no lo que yo pienso. Exactamente. ¿Tá? Exactamente. Y también lo que dijo muy bien Lucía recién, que es para no condicionar, gurises. Porque en el momento que ustedes dan su opinión o algo, y ustedes son los que hacen la investigación y la están llevando a cabo, la persona puede condicionar su respuesta, porque para capaz que dice, si digo esto, capaz que se lo toma mal, o capaz que esto está mal, lo que estoy diciendo. No, que conteste lo que sea. No hay respuestas correctas o incorrectas. ¿Entienden, gurises? No es un examen. No es una defensa de prevencionista de tercero. ¿Tá? Esto es lo que la persona le opina sobre el tema y punto. Entonces, si ustedes hacen un juicio de valor, condicionan. ¿Tá? Aunque estén frente a una persona que está diciendo un mamarracho o una barbaridad, ustedes poker face y escuchan. ¿Tá? Y recaban la información. ¿Se entendió, Ulises? Bien. Otro consejo importante, Ulises, es revisar y tener bastante presente el lenguaje gestual de la persona. ¿Tá? No solamente quedarse con lo que dice, sino también el cómo lo dice, Ulises. Es muy importante a veces. ¿Tá?
las personas muchas veces con sus gestos, con sus tonos de voz, no solamente con lo que está diciendo, sino con el tono de voz de cómo lo está diciendo, expresa mucho de la respuesta. Puede mostrar que está triste, molesta, enojada o que está siendo irónica la persona. Yo siempre le ponía un ejemplo a mis estudiantes para reflexionar sobre el cómo la gente dice las cosas, que es que imagínense que yo voy a un stand-up de humor negro o algo así y grabo el stand-up o grabo eso y después lo desgrabo en formato texto, el monólogo o lo que la persona está contando, ¿tá? Yo lo desgrabo y se los doy a leer a ustedes y no les digo que es de un stand-up ni nada por el estilo. Capaz que ustedes escuchan eso y leen eso y dicen, esto es un horror. ¿Cómo va a decir estas cosas? Es una barbaridad lo que está diciendo este tipo. En cambio, si yo les digo, eso estaba desarrollándose, la persona lo estaba diciendo riéndose, de forma irónica, haciendo parodia, porque era un stand-up, ahí cambia mucho el sentido de lo que está diciendo. ¿Entienden? Para darles un ejemplo, yo no miro tanto su contenido, pero el otro día justo me saltó una entrevista que le hicieron y yo alguna cosa, algún reel me ha saltado, entonces sé cómo hace el contenido hace, y justo en la entrevista el tipo dijo algo que me pareció muy interesante. ¿Ubican a la faraona, le dicen, creo que es? ¿La ubican? Bien. Para que ellos no sepan, es un influencer, un streamer, ¿tá? Porque en realidad es de YouTube, streamers, de las redes sociales, que antes muchas veces hace comedia, en el sentido de que suele hacer tipo polémico y comedia a raíz de eso, y habla. Y muchas veces, obviamente, la gente que no conoce que él hace un humor de ciertas características y que hace ciertas parodias o que es irónico o que se burla de ciertas cosas y hace cosas a veces con sentidos, a veces de cosas de humor negro, una persona, si lo escuchás así sin contexto, es un horror lo que dice muchas veces. El asunto es que si vos entendés que es en un sentido irónico, que se está burlando de esa gente que piensa realmente así, cambia mucho el sentido de lo que dice. ¿Entienden? Entonces, tener presente el cómo lo dice, los gestos que hace y todo eso, te da el contexto muchas veces para entender el lenguaje de lo que está contando la persona. ¿Se entiende, Ulises? ¿En esto? Bien. Déjenme pensar algún otro tip importante. Importante, Ulises. Mantengan un buen lenguaje visual con la persona. ¿Tá? Traten de mirar a la persona. ¿De acuerdo? No estén, esto lo digo porque esto es muy común en el entrevistador principiante. El estar mirando la hoja que tienen las preguntas de ustedes. Viste que ustedes a veces no se acuerdan las preguntas de memoria y tienen una hoja donde tienen anotado eso. O en un celular. No estén todo el tiempo mirando la hoja y la pantalla. Traten de, en la medida de lo posible, aprenderse un poco las preguntas. ¿Tá? No de memoria todas, pero por lo menos tenerlas medio presentes, así van fluyendo mejor. Eso permite la fluidez de una entrevista. Hace que no ocurran esa especie de trabas o silencios producto de que ustedes se quedaron leyendo la siguiente pregunta. Sino que como que fluyen bien. La persona termina de contestar y ustedes van y introducen la pregunta. ¿Tá? Y lo están mirando a la persona. Están siempre atentas a la persona. No están tipo así. Que eso pasa mucho en la entrevista principiante, Ulises. Estás nervioso y estás con la hojita así. La siguiente pregunta. No. Traten de que la pregunta fluya. Ustedes miren cómo hacen los entrevistadores que están en los programas de televisión muchas veces. Le hacen una pregunta, la persona está contestando. Capaz que si quieren pueden ojear mientras la persona está contestando un segundito en la segunda. Y cuando termina, tira la segunda pregunta. Y así va fluyendo mucho más natural la pregunta. La entrevista, perdón. ¿Se entendió? ¿Sí, Ulises? Bien. Un auto afuera, no sé si están escuchando, pero hay un auto afuera con un parlante terrible. Está. Déjame pensar que creo que se me está yendo algo. Sí. Están con un micrófono afuera. ¿Sabés lo que creo que está pasando? Creo que está pasando tipo esos que pasan con patines y música. ¿Alguna vez vieron por la calle? Que pasan con patines, bicicletas con ruidos, color y música. Para mí están pasando esos. Porque están con un megáfono, música al palo y mucho ruido. Tengo la sospecha que son ellos. En fin.
Volviendo, Ulises. Andá a mirar la ventana, Rodrigo. No, ya está, ya fue. Ya los he visto pasar aparte. Están buenísimos, me generan mucha simpatía. Ulises, otra cosa importante de la entrevista que tengan presente es darles siempre... perdón. Mostrar que están atentos a lo que están mencionando. Yo sé que esto lo dije con la escucha activa, pero me había olvidado de mencionarles algo dentro de esa escucha activa. Que es que está bueno a veces, Ulises, que ustedes demuestren que lo están escuchando con ciertos actos. Por ejemplo, si la persona ya contestó a lo que viene después de la pregunta, porque eso es muy común que a veces se adelanten y te contesten algo que viene enseguida después, no le vuelvan a hacer la pregunta, Ulises. ¿Tá? Porque queda como que ustedes no les están prestando atención. ¿Tá? A veces pasa eso, que la persona se adelantó, bueno, decís, bueno, la siguiente pregunta ya habías hablado un poquito, que es sobre tal cosa, vamos a continuar. ¿Entienden? Una cosa de esa. Otra cosa, chines, no digan tipo, primera pregunta, segunda pregunta, no digan el número de preguntas que va. Como mucho pueden decir al final, bueno, para finalizar como última pregunta, ahí sí, ¿tá? Ahí sí. Pero no primera pregunta, segunda, tercera, cuarta, no vayan así. ¿Está, Ulises? ¿Se entiende que eso a veces lo hacen los entrevistadores principiantes, van numerando qué pregunta van diciéndole? ¿Está? Otra cosa, Ulises, eviten que la persona se vaya por las ramas. Es una entrevista semi-estructurada. ¿Está? Significa que no puede ponerse a hablar de cualquier frutada. ¿Cómo evitan esto? Primero que nada, evítenlo sin ser irrespetuosos, Ulises. No le diga, de eso no hable. No. Obviamente que no. ¿Cómo hacen para que la persona se vaya por las ramas? Bueno, cuando hace un silencio, le pueden volver a la misma pregunta. Por ejemplo, continuando con lo que estábamos hablando, y ahí le volvés a decir algo de la pregunta, y ahí la persona sigue. Y si por el contrario, la persona se fue por las ramas porque agotó todo lo que tenía que decir, que esto es muy común, que la persona dice lo que tenía que decir y después sigue largo, ahí cuando haga un silencio, le introducen la siguiente pregunta. Y ahí lo encausan de nuevo. O sea, pasás a la siguiente. Y listo. ¿Está? Es una buena forma de retraer la persona a la charla. Otro consejo. Utilicen la repregunta para sacar más información. ¿Qué es esto de la repregunta, Ulises? Si le hicieron una pregunta y el sujeto no entendió, no contestó bien o lo que sea, pueden volver a tratar de repreguntar la pregunta que hicieron, con otras palabras. ¿Está? Esto les permite a ustedes sacarle más jugo. Recuerden, Ulises, hay que a veces, como les dije hoy, sacarle jugo a un ladrillo. Hay veces que la gente contesta muy poco, entonces ustedes no se pueden quedar con eso. Traten de repreguntar, traten de buscarle hacer la pregunta de otra manera, traten de darle vueltas a la pregunta hasta que la persona conteste algo que ustedes sientan que por lo menos contestó algo. Porque si la persona te dice sí, y vos te quedás con, bueno, ya me dijo sí, ya está, no le puedo decir más nada. No, estás perdiendo oportunidad. A veces la persona está nerviosa y no sabe y contesta como muy corto. Dice sí, no, está bien, sí, me parece, estoy de acuerdo. Y vos te quedás en esa, no. Ahí dices, ¿qué quieres? ¿En qué sentido estás de acuerdo? ¿Me podés contar un poquito más? Y ahí la persona habla un poquito más. Sáquenle jugo, no se queden siempre con la primera respuesta que da. Obviamente, si la persona ya es esa persona que hilvana, cuenta, profundiza, ya no es necesario. Te tirás para atrás y esperás que termine de hablar. Perfecto. Pero cuando son de esos que son hueso duro de roer, Ulises, y a mí me pasó, yo mi tesis hice 21 entrevistas y eran todos trabajadores del Zunca, Ulises. Obreros del Zunca, ¿está? Hay obreros del Zunca que están afiliados al sindicato, que están acostumbrados a debatir y eso que te tiran oratoria como loco. Tipo, no sé, ¿entendés? Como el Boca, como el Boca, ¿entendés? Que tipo, el tipo de Boba va y el loco habla y puede hacer un show. Pero había montones de obreros, Ulises, que la realidad, que no tienen, apenas tienen la escuela terminada algunos. Y hasta ahí algunos. Y vos le haces una entrevista y los tipos a veces están nerviosos, no saben mucho. Y te hablan tipo, me acuerdo que me daban respuesta, le hacía 20 preguntas o 15, no, 20 no. Le hacía 14 preguntas y la entrevista llevaba 5 minutos. ¿Está? El Rodrigo de hoy en día le diría al Rodrigo de esa época, inexperto, que estaba haciendo su tesis por primera vez en Gurisito, 18, de 21 a 20 años, le diría, tipo, sácale más jugo, repreguntale, buscale la vuelta. Sí, ya sé que esa persona va a contestar poco, pero no te quedes con esa primera respuesta tipo monosilábica. Dale un poquito más.
hagan eso, hágame caso, porque el Rodrigo hoy en día aprendió de esos errores. ¿Está? Entonces, es una buena forma, ¿tá? Porque hay como todo. Me acuerdo que tuve una entrevista a uno de Zucca que sí, me habló 45 minutos. Me habló hasta por demás. ¿Entienden? Pero eso depende de la persona. ¿De acuerdo? Bien. Los adolescentes también son duros de roer, Ulises. Yo no, los adolescentes, en la entrevista, hay algunos que son de hablar bastante, pero es muy común que los adolescentes, hombres principalmente, porque los hombres somos un poco más simios, hablen poco. ¿Tá? Se comuniquen poco. Las mujeres sí ya hablan más, de mayor profundidad, inclusive siendo adolescentes. Pero los hombres somos, viste cómo somos. Y más cuando somos adolescentes, que estamos en nuestra etapa más primitiva de todas las etapas primitivas, ¿sabías? Así por haber. ¿Está? Así que nada, eso es un tipo anecdótico, ¿no? Las investigaciones sociológicas o psicológicas que tratan a adolescentes, principalmente hombres, las entrevistas son difíciles de hacer. ¿Está? Difícil de sacar información. Y a ver si me falta algo. Ah, sí, gurises. Esto, más que Roddy Tips, es el orden de las cosas. Primero, ¿tá? Hacen una introducción, ¿tá? Es decir, ustedes se presentan, ¿tá? Agradecen se presentan, cuentan de qué va la investigación. No le digan todo, sino que expliquen de qué va la investigación. Pues ese es el famoso consentimiento informado. Ustedes tienen que dar información. Dicen, no, la intención es sobre esto, esto y esto. Yo necesito hacer una entrevista por esto, esto y esto. ¿Tá? Y la entrevista va a ser anónima, si se quiere, ¿no? Eso depende de la persona. Va a ser anónima. No, la información no va a ser usada para nada que te pueda perjudicar. O sea, simplemente en términos informativos, para mi investigación, para mi estudio. Tá, todo eso. Esa es la introducción, la presentación en realidad. Tipo, es como entrar a la entrevista. Después hacen la entrevista concretamente. Y después al finalizar, gurises, siempre hagan esto. Por un lado, antes de terminar, dicen, ¿usted quiere agregar algo más que no haya podido decir? Aunque les parezca sorprendente, a veces la persona agrega cosas extra. ¿Sabían? A veces la persona te cuenta un poquito más. ¿Está? Además de preguntarle eso de si quiere agregar algo más, obviamente al final agradezcan a la persona por el tiempo brindado y todas esas cuestiones. ¿De acuerdo, Inés? Bien, y estaba pensando si había algo más, pero la verdad que no me logro acordar de algún otro Rodri Tip. Seguramente, si me pongo a pensar, saldrían algunos. ¿Está? Pero no me logro acordar ahora. Ah, sí. Otra cosa de la escucha activa, a veces es también que ustedes tomen cosas que la persona dijo y hagan tipo como una especie de puesta a punto, conclusión. Está bueno eso. Nunca den su opinión, como les dije, pero sí, a veces cuando la persona dice algo en la entrevista, está bueno decir, tipo, entonces, o sea, mostrarle como un feedback, como que de que lo estás escuchando y estás entendiendo lo que te está diciendo. Como que haces una especie de puesta en común de lo que dijo. ¿Está? ¿Entienden? Esto está bueno porque la persona se siente que la otra persona te está prestando atención. ¿Entienden? No estás callado así, mirando, cuando termina de hablar, siguiente pregunta. No, estás como, recuerden, feedbacks sin condicionar, Ulises. Feedback de, estás en la charla, estás ahí. ¿Está, Ulises? No acaparen tampoco. Dejen que hable la otra persona. ¿Sí? Y está, Ulises, no se me ocurre ahora más que más. Espero que hayan sido de utilidad estos tips. ¿Está? Y todo lo que vimos hoy. Esta clase la voy a subir para los compañeros que no estuvieron y la voy a aconsejar. Aconséjensela a los compañeros para que la vean, porque creo que quedó bastante claro y dije bastantes cosas sobre la entrevista que les pueden llegar a ser útiles a ustedes que van a hacer el trabajo de campo. Algunos de ustedes ya lo hicieron, pero hay otros que todavía no lo hicieron y está bueno que tengan estos consejos para poder encarar una buena entrevista. ¿Está? Y después, bueno, va a depender de la soltura de ustedes. Hay algunos de ustedes que naturalmente son muy buenos comunicando, otros que a veces les da más nervios, son más tímidos, entonces es más difícil. Así que eso también varía un poco de la personalidad. Hay personalidades que son como, naciste para hacer entrevistas, man, sos un crack. Y hay gente que te das cuenta que, bueno, tiene que aprender más despacito, le cuesta más, pero yo creo que con estos consejos todos van a poder ir encarando y, como les dije, es algo que se aprende haciendo. Entonces, la primera entrevista capaz que es más floja, pero la segunda y tercera va a ser mejor. ¿Está? ¿Alguna otra cosa que quieran saber, gurisas? Si no, doy por finalizada la clase de hoy. Somos pocos hoy, ¿eh? Fuimos 4 en realidad. A veces fue una compañera, pero fuimos 4. Así que bueno, capaz que la clase que viene hay más quórum. ¿Está? Pero nada, gurises. Yo quiero confirmar con algunas cosas que había dicho Mercedes antes de
termine el otro semestre. Sí, Que tenían que ser 3 entrevistas. Vos 3 horas. estás, o sea, Generalmente también apoyás generalmente eso. Mercedes pedía 5. Generalmente, Yo había notado 3. ¿Ustedes, Gurisa? Ella dijo algo así porque como que se iban a poner muy larga después para desarrollar las entrevistas, que nos parecía fácil pero que se iba a poner un poco más larga. yo Algo así. conociendo a Mercedes, Gurises, yo conociendo a Mercedes, les puedo asegurar una cosa. Mercedes, cuanto más ustedes de información de campo obtengan, mejor. Mercedes les dice a veces tipo 3, 4, cosas así, para que ustedes sean concretos y tampoco se vayan por las ramas haciendo cualquier cosa. Pero si ustedes dicen, yo voy a hacer 5 entrevistas, y las hago bien y las voy a analizar, Mercedes no le va a decir, no, ¿cómo vas a hacer 5? Yo dije 3. No hay chance, Ulises. Al contrario, le va a parecer que está muy bien. ¿Tá? Digo porque las conozco, Ulises. La conozco hace montones de años de trabajo con ella. ¿Tá? Ella a veces les dice esas cosas porque les gusta a ella marcar los límites para que ustedes también no se. Vieron que para que ustedes tengan claras las reglas de juego. ¿Tá? Viste que Mercedes es clara con las reglas de juego. Ya tipo te evalúa y te pide esto y quiere esto. ¿Tá? Pero no significa que ella diga, si me hiciste 4 está mal, 5 está mal. No, al contrario, si tenés más encuestas, más entrevistas, es más información, Ulises. Siempre es positivo en una investigación. Todas las tesis donde vos puedas tener un poquito más de tu muestra, mejor. ¿Tá? Lo que quería Mercedes es que ustedes no se digan, ay, yo voy a hacer 15 entrevistas y después terminen dejando todo por mitad. Eso no. ¿Entienden? Pero si quieren hacer 5 entrevistas porque tienen 5 informantes y les parece que está buenísimo y las van a hacer, háganlas. Pensé que Mercedes le va a decir, no, no te puedo creer, va a ser 5 en vez de 3. Ni en pedo, Ulises. La conozco ni en pedo. ¿Tá? Así que no se preocupen por eso. No sé si les pidió 3, 4. Yo digo porque generalmente muchas veces hacían 5. Capaz que ahora dijo pasar 3. Yo qué sé. Depende de eso. Pero no cambia. Si quieren hacer 4, Yo al 5, menos le no sé. pedí 3, por eso. No. Pero van a ver, pregúntale, van a ver. Díganle lo que acabo de decir y van a ver que me va a dar la razón. Estoy seguro. Porque es más información siempre es bueno. Siempre y cuando sea una información bien recabada. Y que ustedes no digan, nada, yo voy a hacer no sé cuántas encuestas y después no les dé. ¿Está? ¿Se entiende? Bien. Bueno, chiquilinas, si no hay más, yo las dejo y me voy a cenar. ¿Está? Bueno, nos vemos, Gracias. cuídense, ¿está? Y pasen lindo. Nos vemos la semana que viene.